Mil disculpas, hace rato hemos tenido un problema técnico, se acabó la batería de la cámara. Así que continuando con esto que estábamos haciendo en el anterior video, vamos a resolver ahora el ejercicio número 6, que tiene mucha relación con el ejercicio 5. Es casi el similar que se muestra en el anterior video. Nos dice cuántos átomos solo del oxígeno. Eso dice, si ustedes observan el enunciado del ejercicio 6, dice cuántos átomos de oxígeno hay, ¿no es cierto?, en 0,622 moles de este compuesto, del óxido de magnesio. Igual que en el caso anterior, no debemos olvidar que lo que nos muestra esto es una molécula. Y en esta molécula, en toda esta molécula de óxido de magnesio, hay exactamente un átomo de oxígeno. Cuando el subíndice no está presente, igual que en la matemática, se supone que es 1. Entonces, este es el factor de conversión que tenemos que usar. En una molécula, ¿no?, de óxido de magnesio hay exactamente un átomo de oxígeno. Ese es el factor de conversión que nos va a permitir pasar de óxido de magnesio a átomo de oxígeno. Ahora, partimos entonces, igual que en el caso anterior, partimos de los 0,622 moles del óxido de magnesio. Ahora, de este óxido de magnesio vamos a pasar a moléculas utilizando el número de Avogadro, ¿no es cierto?, que es lo que necesitamos trabajar. Entonces, aplicamos nuestro factor de conversión que dice 1 mol de óxido de magnesio tiene exactamente 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿no?, de óxido de magnesio. Ahí está, ¿no? Mol, cancelamos con mol. Y como ya estamos en moléculas, utilizamos el factor de conversión que hemos sacado de interpretar lo que nos indica la molécula, ¿no?, la fórmula. En una molécula de óxido de magnesio hay exactamente solo un átomo de oxígeno. Entonces, ese factor es el que usamos, ¿no? En una molécula de óxido de magnesio hay exactamente solo un átomo de oxígeno, ¿no? Esto cancelamos con esto y como ustedes pueden observar hemos llegado a lo que estamos buscando. Agarramos la calculadora y decimos 0,622 por 6,023 por 10 a la 23, ¿no? Eso dividir por 1 y dividido entre 1 nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, el resultado es exactamente 3,75 por 10 a la 23 átomos solo del oxígeno, que están presentes en la molécula de óxido de magnesio. Como verán ustedes, la solución es bien fácil, solo necesitamos trabajar algunos razonamientos, algunos factores que salen de razonar lo que nos indica cada molécula. Ahora, acoplando a esto, otro cálculo que se puede hacer cuando trabajamos con átomos y moléculas es el cálculo de las fórmulas empíricas y moleculares. Precisamente lo que nos plantea el ejercicio 10 de esta práctica, que dice lo siguiente: se ha visto que un compuesto, ¿no es cierto?, tiene 3 elementos, carbón, hidrógeno y nitrógeno. Y estos son los porcentajes que contiene este compuesto de cada uno de los elementos. Ahora, nos dice además que el peso molecular que contiene es de 171. Solo la propuesta del ejercicio nos muestra 171, pero nosotros ya sabemos que el peso molecular se mide en gramos mol. Por lo tanto, automáticamente nosotros debemos asignarle las unidades que corresponde a esa medición, ¿no? Ahora, lo que me pide calcular es la fórmula molecular. Y para calcular la fórmula molecular, lo primero que debemos calcular es la fórmula empírica de esta sustancia. Ahora, los pasos para calcular la fórmula empírica son muy simples y sencillos, ¿no? Como tenemos los porcentajes, estos porcentajes nos dicen, ¿no es cierto?, se pueden expresar en gramos. ¿Por qué podemos expresarlos en gramos? Porque son porcentajes en masa. Y todo porcentaje en masa es factible de ser expresado en unidades de masa. En este caso, la unidad de masa que he elegido es el gramo, ¿no? Entonces, miren cómo automáticamente estoy convirtiendo los porcentajes en gramos, porque son porcentajes en masa.
Este artificio matemático me permite ahora, artificio químico en este caso, me permite ahora a partir del gramo calcular el átomo gramo de cada sustancia. Y sabemos nosotros que el átomo gramo no es nada más y nada menos que el peso atómico del elemento, ¿no? Entonces el carbono es 12, por lo tanto dividimos entre 12 gramos. Gramo cancelamos con gramo y ya tenemos el átomo gramo de esta sustancia, ¿no? 55.8 lo dividimos entre 12 y tenemos, ¿no es cierto?, lo que necesitamos, 4,65. Esa es la cantidad de átomos gramos que tenemos. Lo mismo hacemos para el hidrógeno. Sabemos que un átomo gramo de hidrógeno es igual a 1 gramo. Recuerden, ¿qué es el átomo gramo? Es el peso atómico, ¿no? Lo mismo hacemos para el nitrógeno. Decimos un átomo gramo de nitrógeno es igual a 14 gramos. Como ustedes pueden observar, los gramos son cancelados y nos quedan los átomos gramos. Entonces, 32.6 dividido entre 14 hacen 2.32. Ahora, ¿qué hacemos? Escogemos el menor de los átomos gramos que nos han dado, ¿no? Y como escogemos el menor, cada uno de ellos dividimos precisamente entre ese menor de los átomos gramos. Escogemos el menor de los resultados y dividimos cada uno entre ese menor de los resultados. 4.65 dividido entre 2.32 nos da como resultado en el primer caso 2, ¿no? En el segundo caso, 11.6 dividido entre 2.32 nos da exactamente 5. Y en el tercer caso nos da 1. Ahora, estos valores que hemos encontrado se convierten en los subíndices de la fórmula, ¿no es cierto?, que nosotros estamos buscando, ¿sí? Observen, cada uno de estos resultados que hemos encontrado ahora se convierten en los subíndices, que nos van a permitir reconocer la fórmula. Pero lo que hemos calculado aquí, ¿no es cierto?, es la fórmula empírica. Estos pasos nos permiten calcular la fórmula empírica. Y lo que nos pide es la fórmula molecular. Por lo tanto, debemos hacer un paso más. Encontrar este número n. ¿Cómo se encuentra este número n? ¿No? Dividiendo el peso molecular real entre el peso molecular empírico. Entonces, tenemos el peso molecular real que nos da el problema. Y son 171 gramos mol. Eso dividimos entre el peso molecular empírico. ¿Cómo vamos a encontrar el peso molecular empírico? Ya sabemos que es sumando los pesos atómicos. El carbono es 12 por 2, hacen 24, más 5 del hidrógeno, más 14 del nitrógeno. Lo que hacen 43 gramos mol. Cancelamos los gramos moles, que son unidades que se pueden cancelar. Entonces, 171 dividido entre 43 nos da exactamente 3,97, que son 4, si redondeamos. Entonces, este número n es el que va a multiplicar a toda la fórmula empírica. Los subíndices los multiplicamos por 4, ¿no? Por este número n. Entonces, aquí ya tenemos la fórmula molecular, que es la aproximación a la fórmula real. Es la fórmula más real que se tiene. 4 por 2 hacen 8. El hidrógeno, 4 por 5 hacen 20. Y el nitrógeno, 4 por 1 hacen 4. Entonces, esto que acabamos de calcular es la fórmula molecular, ¿no?, de este compuesto, ¿ya? Entonces, tal vez lo más importante, ¿no? Una vez que encontramos la fórmula empírica, encontramos este número n. ¿Cómo se encuentra el número n? Dividiendo el peso molecular real entre el peso molecular empírico. El peso molecular real nos da el problema y el empírico lo calculamos de la fórmula empírica que nosotros hemos trabajado, ¿no? Dividiendo tenemos el número n, que es 4, entonces multiplicamos toda la fórmula empírica por el número n y tenemos lo que hemos encontrado. Espero que les haya ayudado muchísimo. Será hasta una siguiente oportunidad.